Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quisiera comenzar mi intervención saludando a algunas de las personas pertenecientes a colectivos de apoyos a inmigrantes, como la Asociación Apoyo, la Coordinadora de Barrios, la Red Interlavapiés, la Red Solidaria de Acogida o la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que nos acompañan aquí esta tarde. Pido un saludo para ellos desde el Pleno de la Asamblea de Madrid. ¿Merece la pena una sociedad como esta? Es la pregunta que lanzó públicamente William Faulkner cuando supo que un chaval negro de 14 años había sido mutilado y humillado en un pueblo de Mississippi por el mero hecho de que había silbado por la calle a una mujer blanca. ¿Merece la pena una sociedad como esta? Es la misma pregunta que nos hacemos quienes consideramos inhumano que se encierre a las personas por el mero hecho de no haber nacido en España. Porque nos guste o no, señorías, el único delito que han cometido los extranjeros que están en los CIES es el de haber nacido en un lugar equivocado y, por supuesto, también el de ser pobres. En los CIES se vulneran reiteradamente derechos fundamentales como la asistencia letrada, la visita de los familiares, el derecho de información sobre el derecho de asilo o la asistencia sanitaria, que es el derecho que le fue denegado, por ejemplo, en 2011 en el CIE de Aluche a Samba Martínez, quien falleció tras haber pedido hasta en 10 ocasiones asistencia médica por la grave enfermedad que padecía, y la Audiencia Provincial de Madrid acabó determinando que esa muerte se podía haber evitado. Los internos se ven obligados a ducharse con agua fría incluso en invierno. Se afeitan 10 o 12 con una misma cuchilla con el riesgo de posibles contagios. Salen 2 horas al patio y vuelven al encierro. Todas estas vulneraciones de derechos están recogidas en reiterados informes de organizaciones de derechos humanos como CEAR, SOS Racismo o Amnistía Internacional, por citar solo algunas. Pero además, en los CIES se producen vulneraciones aún más graves, como ha reconocido la ONU al señalar que en Aluche, en el CIE de Aluche, se ha torturado al menos a una persona. El pasado 21 de octubre, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que los internos que protagonizaron la protesta por las malas condiciones de vida en este centro fueron víctimas de toda suerte de malos tratos, a pesar de que las autoridades aseguraron que no habría represalias. La denuncia ha sido presentada asimismo ante la Defensora del Pueblo, que tras visitar la institución, el centro, ha dado traslado de esta denuncia a la Fiscalía por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de algún delito. Las torturas y malos tratos en los CIES, señorías, son difíciles de demostrar y perseguir porque se producen en lugares opacos que pertenecen al ámbito del poder punitivo del Estado. En última instancia, quien decide denunciar los malos tratos corre el riesgo de ser inmediatamente deportado, con la consiguiente desaparición de la prueba principal de la investigación, como ha señalado el propio juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en 9 ocasiones por no investigar suficientemente las denuncias de malos tratos y tortura formuladas por personas privadas de libertad, y ha recordado la necesidad de que España siga las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU. Quizás sea esa la razón por la que hace unos días los jueces de control del CIE de Aluche aconsejaban la instalación de cámaras de vigilancia en sus instalaciones. El mismo Tribunal Europeo ha concluido que los CIES son un espacio de vulneración de derechos humanos, por más que le encantasen al hoy afortunadamente cesado exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Además, conforme al actual marco normativo de la Unión Europea, recogido en la Directiva 115 de 2008 del Parlamento Europeo, no es obligatorio que el Estado español prive de libertad a las personas extranjeras como medida previa a su expulsión. Y desde el punto de vista de la función para la que se crearon los CIES, que es garantizar la expulsión de los internos, resultan totalmente ineficaces. En el año 2014 solo se consiguió expulsar al 47% del total de las personas que habían sido internadas en el CIE. La idea de cerrar y sustituir los CIES por otro modelo es un clamor entre organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales y nacionales.
Así, el pasado 2 de julio, el Parlamento catalán aprobó una resolución histórica proponiendo al Gobierno desmantelar los CIEs y sustituirlos por medidas cautelares. Y a esa declaración parlamentaria se unen cada día más instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, que en el pleno del pasado 28 de octubre aprobó una moción de urgencia en la que instaba al Gobierno de la Nación al cierre del CIE de Aluche. Es verdad que cerrar los CIE sin más no es una opción, pero hay alternativas. Algunas de ellas son tan absurdas como la que hace unos días planteaba el grupo Ciudadanos, que proponía utilizar módulos de las prisiones como si fueran CIEs. Parece que aún no se han enterado los diputados de Ciudadanos que para ingresar en una prisión hace falta haber cometido algún delito tal y como establece nuestra Constitución. En fin, una ocurrencia que solo podía proceder de los defensores del populismo punitivo que consideran que las cárceles son poco menos que hoteles de 5 estrellas. Pues si son tan confortables, es extraño que gusten tan poco a los corruptos del Partido Popular. La alternativa a los CIEs, planteada por el Grupo Socialista, es humanizarlos un poco, mediante la constitución de una mesa de diálogo con todos los actores institucionales, los mismos que niegan sistemáticamente la vulneración de derechos en el CIE, y sin tener en cuenta a los colectivos, bueno, a última hora lo han añadido, pero en su primera enmienda no añadían ustedes ni siquiera a los colectivos que llevan tantos años denunciando estas violaciones. Pero, señores del Grupo Socialista, su partido votó a favor de la moción por el cierre de los CIEs en el Ayuntamiento de Madrid, así que deberían ustedes mostrar un poco de coherencia esta tarde y votar a favor de nuestra PNL sin ambajes. Del Partido Popular solo puede esperarse que vote en contra de esta iniciativa, mostrando una total coherencia con su comportamiento mantenido hasta la fecha. No solo ha votado siempre en contra de las mencionadas iniciativas de cerrar los CIEs, sino que se muestra pública y, a mi juicio, vergonzosamente a favor del mantenimiento de estos espacios de vulneración de derechos. Probablemente ustedes, señores del Partido Popular, pretenderán aleccionarme en su intervención aclarándome que la competencia sobre los CIEs corresponde en exclusiva al Ministerio del Interior. Ya les agradezco de antemano esta aclaración, pero les recuerdo que la defensa de los derechos humanos tiene carácter universal y se encuentra regulada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y su defensa nos obliga a todas y a todos, tal y como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. Finalmente, señorías, también hay alternativas sensatas, como la de la exjueza y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que tras su visita al CIE de Aluche recomendó su inmediato cierre y sustitución por pisos tutelados, propuesta a la que se suma nuestro grupo parlamentario, no solo por ser la más humana y la que defienden las organizaciones de derechos humanos, que son las que mejor conocen esta realidad, sino porque además es una solución mucho más barata que el mantenimiento de los CIEs. William Faulkner no llegó a ver, porque falleció antes, la gran marcha por los derechos civiles encabezada por Martin Luther King, que cambió la sociedad de Estados Unidos. Pero nosotros y nosotras, señorías, aún estamos a tiempo de ver cómo cambia nuestra sociedad si desde hoy empezamos a tratar a las personas inmigrantes con la dignidad y el respeto que merecen. Solo entonces podremos afirmar que nuestra sociedad sí merece la pena. Por eso, desde aquí, unimos nuestra voz a la de quienes dicen no a los CIEs. Señorías, por favor, les ruego que guarden los carteles. Les quiero recordar que en esta Cámara la forma de expresión es la palabra y está haciendo uso de ella la portavoz. Retiren los carteles, por favor.